Bien, vamos a continuar con la mesa redonda y ahora vamos a iniciar el turno de preguntas, de debate con nuestros ponentes. Yo simplemente para intentar centrar un poco la cuestión y hablando o un poco poniendo en valor lo que han dicho cada uno de los intervinientes, bien, en primer lugar, me alegra saber que hay cosas, todavía muchas, que hay que hacer desde la Subdirección General, porque yo ya estaba aterrado con el anterior subdirector que decía que había hecho mucho. Yo lo que temía es que las confesiones me dijesen, no, estamos encantados, no hay que hacer nada más, pues entonces me quedaría sin trabajo y volvería a la universidad, que no me importaría, pero me alegra saber que hay muchas cosas por hacer. Los tres intervinientes, tanto la representante de FEREDE como el representante de la Comisión Islámica de España, como el propio representante de la Iglesia Católica, han dicho algo que no me resisto a decir públicamente y que puede ser aquello sobre lo que podamos empezar a debatir, y es lo siguiente. El marco jurídico está puesto. Hay una Constitución, hay una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y hay unos acuerdos en los cuales se establecen cuáles son los derechos y también las obligaciones de las confesiones que los han firmado. El problema es que España se ha descentralizado, las competencias han sido asumidas por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos, y parece que sobre libertad religiosa solo saben las personas que estaban en el gobierno central. Es decir, las comunidades autónomas, cuando una comunidad religiosa les plantea que le reconozcan un derecho que está contenido en una legislación de ámbito nacional, o bien dicen que no lo conocen, o bien dicen ya lo veremos. Es decir, no hay un desarrollo legislativo en ocasiones del derecho fundamental de libertad religiosa, no por falta de voluntad política desde el Estado, sino en ocasiones por desconocimiento o falta de voluntad política de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Esa sería la primera idea que yo creo que hay que poner sobre la mesa, a la que han hecho referencia las comunidades. Y esto provoca que empecemos a hablar de cuestiones como el problema de los cementerios en el caso de la comunidad islámica, los problemas de la apertura de lugares de culto en el caso de la comunidad islámica y de las iglesias protestantes. No está la comunidad judía hoy con nosotros, pero yo quiero hacer también visible una reivindicación que desde hace mucho tiempo llevan realizando frente a la Administración, y es, por ejemplo, el respeto a los días festivos. Oiga, no me pongan unos exámenes, unas oposiciones en sábado, porque mi religión me dice que el sábado es el día del descanso. Esto es una reivindicación que hacen las comunidades judías. El problema de la enseñanza de la religión, es decir, tanto en la contratación de profesorado, y ustedes dirán que lo haga el Ministerio, no, porque las comunidades autónomas son ahora las que tienen las competencias en materia educativa y son las comunidades autónomas las que tienen que empezar a contratar y a financiar el pago de los profesores de religión. Es decir, yo creo que se han puesto sobre la mesa una serie de cuestiones que me parecen muy importantes. Y luego también es importante lo que han dicho, en este caso, las dos confesiones que son minoría en nuestro país, y es la visibilización. Es necesario visibilizar a las comunidades, porque con la visibilización viene la normalización, y con la normalización desaparecen, en cierta medida, parte de los problemas que hoy en día están teniendo. Sin más, voy a daros la palabra para que vosotros ahora aprovechéis este turno para poderles preguntar y compartir con ellos vuestras reflexiones. Una, dos manos, sí. 3, 4, en fin. Bueno. Hola, buenas tardes. Me llamo Irene y soy estudiante de Relaciones Internacionales. Yo quería hacer un comentario, una reflexión sobre la educación. Me parece, bueno, yo soy una obsesa de la educación desde los primeros años de infancia de los niños hasta que morimos. Educación constante. Perdón.
Entonces, quería remarcar la asignatura de religión en los colegios. No estoy pensando en la asignatura de religión como enseñanza de la religión, sino historia de las religiones. Cuando se da una asignatura, se imparte una asignatura de historia de las religiones, se centra en una religión, como mucho dos. Y no es por tema de tiempo, la problemática se basa en el desconocimiento del profesorado, de que no tiene un conocimiento más allá de su propia religión. Pero no solamente eso, sino yo creo que se tendría que insistir en una reforma para darle un conocimiento al alumno de todas las religiones, en su posible medida, para dar a conocer y para dar a entender. Y entonces, mediante la educación, yo creo que podríamos llegar a la mejor convivencia religiosa posible en nuestro país y en el mundo. Entonces, cuando un alumno es consciente de la realidad de las religiones en el mundo, es consciente, entiende, entonces ahí es cuando ese alumno no tiene un desconocimiento y no entra en la ignorancia, y ahí se podrían, yo creo que, acabar muchos problemas de convivencia y evitando incluso problemas de islamofobia, de xenofobia y de discriminación. Entonces yo quería hacer énfasis en la educación desde los primeros años de educación de los niños. Creo que es súper importante y solamente lo ha mencionado la doña Concepción, pero creo que está en mente de todos. Entonces quería remarcarlo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una cosa, y es que vamos a preguntar para que así todos los ponentes conozcan las preguntas en bloque y puedan contestar. Si os parece, Zaid me parece que tenía una pregunta. Hola, muy buenas. Pues quería agradecer a todos por las intervenciones que nos acercaron a la realidad de la convivencia religiosa en España, pero mi pregunta va dirigida al señor Rial Tatari, que me gustó mucho el término de diálogo, cercanía, el uso de cercanía, o sea, sentir al otro. Y la verdad es que el poco tiempo que llevo yo aquí, los 3 años, que he sentido a muchos de aquí, creo que también ellos me han sentido a mí. He publicado una experiencia mía de convivencia religiosa y ha ganado un premio, y conozco que hay muchas experiencias de convivencia, pero aún así siempre hay una mala imagen de los musulmanes. Y a veces te dicen, es que sí, los musulmanes son así, pero tú eres diferente, ¿eh? Que tú eres diferente, no eres... Pero siempre hay esa imagen, y mi pregunta es, ¿qué es lo que nos aconsejaría a usted como musulmanes y como no musulmanes hacer para transformar esa imagen del Islam o del musulmán que existe aquí en España? Gracias. Gracias, Said. ¿Alguna otra pregunta? Había manos levantadas. Sí. Bueno, buenos días. Me llamo Álvaro, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Extremadura. En primer lugar, quiero agradecer a todos los organizadores por la oportunidad que me brindan de estar aquí con gente tan excelentísima, y en especial a mi profesor, don Rafael Valencia, y a Jaime Roussel. Y nada, mi comentario va hacia doña Concepción González, en el sentido de que, partiendo de que estoy totalmente a favor de la igualdad que usted ha puesto durante su ponencia, estoy también, bueno, creo que, por lo menos en mi opinión, tengo que hacer énfasis en la distinción entre igualdad y homogeneidad. Es decir, en el caso de los alumnos, no todos los alumnos parten desde el primer día que llegan a clase con la igualdad, pero conforme pasa el curso se van demostrando que cada uno tiene sus circunstancias y cada uno tiene realmente lo que se merece. Por lo tanto, no se le puede poner la misma nota a todos los alumnos, es cuestión incluso de sus necesidades y de lo que se ha merecido durante el curso. En este caso, aplicado a lo que usted ha puesto, la igualdad va conforme pues has puesto que muchas confesiones religiosas se tratan de manera incluso discriminatoria por parte de otras como la católica, que es la que predomina en España. Y realmente tengo que estar en contra de su opinión, porque la mayoría de la población española es de creencia religiosa, y por tanto no creo que creo que todos los recursos que la administración debe administrar es a favor de todo este tipo de personas que son creyentes de la Iglesia Católica. Por tanto,
como hay unos recursos limitados, no se puede tratar de forma igualitaria, bueno, de forma homogénea a todas las confesiones religiosas. Es decir, hay que fijarse en la realidad práctica de la sociedad. La función, bueno, el poder legislativo, la ley, tiene que ser obviamente, bueno, tiene que partir de la igualdad de todos los ciudadanos, pero luego el gobierno es el que tiene que hacer esa aplicación a la realidad práctica y establecer que realmente no. Por ejemplo, en el caso de los tanatorios, en el caso de la radio, en el caso de que hay menos espacios públicos, como usted ha puesto, yo es que lo considero normal, incluso es que es necesario, porque no se lo puede establecer del mismo modo a todas las confesiones que haya en España, porque es que hay unos recursos limitados. Entonces se tiene que atender a las necesidades realmente de la población. Esto sin, bueno, también haciendo alusión a lo que has dicho del diálogo, estoy totalmente de desacuerdo con que la Administración no haya atendido a sus quejas. En ese caso sí que obviamente partimos de una igualdad entre todas las confesiones, pero como vuelvo a repetir, no todos los recursos deben estar destinados de igual forma a todas las confesiones por el hecho de que no son todas las mismas personas. Bueno, que no hay los porcentajes son obviamente diferentes. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí, por allá. Hola, soy Enrique, estudiante de un máster de antropología en la Universidad de Extremadura. A la representante de evangelistas le quería comentar... evangélica, de la Iglesia Evangélica. Quería comentarle, ¿a qué crees que es debido el dato que, según aporta la revista francesa Le Monde, en el mapa de las religiones, sobre la expansión que está teniendo en Sudamérica tu iglesia, tu confesión, en contraposición a la Iglesia Católica tradicional que se venía dando en el Cono Sur, sobre todo en Centroamérica? Ese es un primer punto. También decirte que espero que no vayan todos los concejales a las 7.000 congregaciones que tenemos, porque entonces los gastos de representación van a subir un pico, ¿no? Y que espero que no acabéis en los polideportivos, dándolo el culto. Al representante del Islam o del mundo musulmán, quería comentarle cómo usted considera el proceso sociológico según el cual cuanto más globalización como base de los nuevos fenómenos sociales, en la medida que se acentúa la globalización, que en principio cabría pensar que nos puede homogeneizar un poquito, se agudizan todavía más los procesos de individualización o de identidad tanto nacional como religiosa. ¿Vale? Y después, para terminar, pues tengo que decir algo al representante de la conferencia episcopal, porque no es que, aunque él ha dicho, el moderador, que no se hiciera proselitismo en esta mesa, pero la verdad, nombrar aquí la Guerra Civil Española me siento dolido especialmente, y no porque tenga ninguna vinculación política, pero hay que ser un poco, no voy a decir serio, pero un poco ético a la hora de hablar de quién mató, por qué y, en concreto, pues si murieron curas o murieron otras personas. Pues claro, había que hacer referencia sobre quién organizaba o quién decía a quién había que matar en cada sitio, en cada pueblo. Entonces, a lo mejor desde ahí puede tener alguna lógica de sentido todo esto. No quiero apuntar más por no extenderme, pero simplemente hacer mención a la gente que no vivió 40 años de paz, ni durante la guerra, ni durante el régimen franquista. Nada más. Gracias. Terminamos. Sí. Muy rápido, simplemente una pregunta a los tres representantes, pero prácticamente de sí o no. ¿Cuál es la causa? O dicho de otra manera, ¿hay alguna causa interna, es decir, achacable a las propias confesiones religiosas, de que no hayan encontrado una representación en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, y sí en la Administración central? Bueno, y la última pregunta, porque nos vamos de tiempo. Sí, bueno, pero yo también voy a ser muy breve. Va destinada a Conchi y va destinada a Ría y Tatari. Vamos a ver, aquí tenemos, y los alumnos lo pueden detectar muy bien, dos discursos, el de la modernidad, que es de Conchi, y el de la memoria histórica, que es de Ría y Tatari. Conchi, efectivamente, lleva 10, 12 años
trabajando dentro de la FEREDE, haciendo un esfuerzo enorme por conocer la dinámica de la FEREDE, compleja, porque es una plataforma en donde se encuentran todas las iglesias evangélicas, adventismo, baptismo, incluso, es decir, tiene un amplio marco desde el punto de vista de la conflictividad que puede haber al interior de la misma, que también es real. No es tan fácil manejar este tipo de plataformas. Bien, por eso a mí hay algo que me llama mucho la atención. Yo he trabajado mucho con las iglesias evangélicas, en particular con el adventismo, tanto en España como en Colombia, en América Latina. Entonces, hay algo que es precisamente en la línea de lo que Ricardo quería insinuar. ¿Por qué en España hay una especie de confrontación que no se sabe muy bien de dónde sale entre unas y otras confesiones? Y sin embargo tú te vas a Colombia, lo pongo como ejemplo, y hay una especie de hermandad a la hora de pelear objetivos comunes. Entonces, ahí hay algo que evidentemente los gobiernos y las administraciones captan, evidentemente. Hay una especie de dificultad interna en el funcionamiento interno de las confesiones religiosas, que se percibe desde fuera cuando están confrontadas o cuando van de la mano. Con respecto a Ria y Tatari, solo mencionar algo que yo quiero que sepan los alumnos de este curso. La memoria histórica es muy importante, sobre todo cuando se ejerce con honestidad, y yo creo que el señor Tatari lo ha hecho muchos años, y creo además que él ha sido capaz de poner en práctica algo que fue un experimento muy bonito, que fue por fin tener unos textos para la enseñanza primaria en este país y secundaria de la escuela pública, donde los niños que querían aprender el Islam podían aprenderlo. Esa es una experiencia probablemente única en español. Claro, sí, en español no va a ser de nada. Los niños españoles que son musulmanes y que quieren sus padres darles orientación en el Islam, pueden estudiarla en la lengua castellana, español. Entonces, esa experiencia tan positiva fue única en España, inicialmente. Y ahí está. O sea, yo quisiera, sobre todo para los que entienden la educación. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando no se valore esto? O sea, cuando se nos barra de la escuela pública la enseñanza de la religión. Esa es la pregunta que yo le hago. Gracias. Bien, pues si les parece, porque estamos un poco mal de hora, vamos a ir respondiendo cada uno libremente a aquellas preguntas que se le hayan hecho, que sienta que debe responder. No es necesario responder a todo, pero sí a aquello que queráis. Y si os parece, pues hacemos lo mismo que hicimos al inicio de la mesa redonda. Comenzamos con el primer interviniente, que en este caso va a ser Conchi. Así que, Conchi, tienes la palabra. Pues muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Creo que son muy constructivas y en la medida de mis posibilidades voy a intentar responder a las cuestiones que habéis planteado, ¿de acuerdo? Entonces, Irene, gracias por tu propuesta. Va en la línea de lo que nosotros estamos planteando desde la confesión protestante. Entendemos que sería mucho mejor el tener en las escuelas una asignatura del hecho religioso. Nosotros la planteamos como una asignatura en la que las confesiones que quieran participar puedan aportar, es decir, no sería una asignatura impartida por un profesor ajeno, sino que lo que nosotros promovemos es que cada confesión pueda explicar en el ámbito de la escuela cuáles son las particularidades de su fe y cuáles son las características que la detallan, ¿no? Que la hace diferente de los demás. Pues que un ministro de culto protestante pueda ir y explicar cómo es un templo, cuál es nuestra liturgia, cuáles son nuestros sacramentos, cómo se forman, cómo funciona una iglesia. Esa sería nuestra propuesta. Así que gracias porque vas en la misma línea que nosotros. Álvaro, muchas gracias por tu intervención y lamento no haberme explicado correctamente porque yo hablo de igualdad de derecho y no de uniformidad o homogeneidad, como bien estabas apuntando, pero los derechos no tenemos que olvidar que son individuales. Entonces, en el marco del derecho individual que tiene una manifestación en el ámbito público, entendemos que el gestor adecuado efectivamente es el Estado. Y esa gestión no depende del número de confesantes o de personas o de creyentes que lo quieran ejercer, sino que cada uno individualmente, cada ciudadano, tiene que tener la posibilidad de manifestar sus convicciones y de que el Estado reconozca esos derechos y los gestione. Es decir, el asunto del tanatorio
es un asunto muy grave. Una persona que fallece y que no puede utilizar la capilla porque en un centro que se está gestionando un servicio público no le permiten acceder a la capilla porque se supone que la gestiona otra confesión, eso no puede volver a darse en este país. No puede volver a darse. ¿De acuerdo? Entonces, creo que vamos en la misma línea, solo que a lo mejor no lo he explicado correctamente, pero creo que todos los ciudadanos tienen derecho, en lo que es la manifestación pública, a que se reconozcan sus convicciones y a que se puedan ejercer. Si tenemos luego tiempo y quieres que hablemos más fuera de aquí, no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Enrique, siento no poder contestar tu pregunta sobre cuáles son los motivos de la expansión en Latinoamérica. Lo cierto es que está fuera de mi ámbito de trabajo y no te puedo dar ningún dato, pero me has causado una cierta inquietud y me informaré, ¿de acuerdo? Luego, si quieres, podemos facilitarnos los contactos y en la medida en que yo pueda darte alguna respuesta, estaré encantada de hacértela llegar, ¿de acuerdo? Y sobre la asistencia de representantes, bueno, pues efectivamente tenemos cerca de 8.000 municipios en España y nosotros no solemos invitar a todo lo que hacemos, pero hay ciertas actuaciones, por ejemplo, el día 31 de octubre para nosotros es muy importante, celebramos el Día de la Reforma y sí que tenemos en general en todas las congregaciones se realiza un culto al que se suele invitar a las autoridades y lamentablemente pues son muy pocas las que acceden a asistir, ¿de acuerdo? Ricardo. ¿Por qué no funciona la interlocución? Pues no lo sé. Nosotros tenemos establecido un sistema por el cual efectivamente tenemos interlocución en cada una de las comunidades autónomas. El último Consejo Evangélico, tenemos consejos evangélicos establecidos en todas las autonomías. El último, el de La Rioja, es del año pasado y a mí me consta que hay algunos que funcionan muy bien. Precisamente este último de La Rioja, la relación que existe entre las autoridades y los representantes evangélicos es muy fluido. ¿Por qué no funciona en otras comunidades autónomas? Pues a lo mejor no es causa nuestra, porque nosotros estamos siempre disponibles y efectivamente también desde la Oficina de Servicios Integrados, que es la oficina que está en Madrid, y desde la Comisión Permanente, que sería, por decirlo de alguna forma, la Junta Directiva de la Federación, siempre estamos en disposición de apoyar cualquier interlocución que surja, tanto en el ámbito de las comunidades autónomas como en el ámbito de los ayuntamientos. Por poneros un ejemplo, todos los años, desde que Felipe VI accedió al trono, se invita a la confesión protestante al acto que se realiza en el Palacio de Maribén en verano y nuestra confesión asiste. Entonces, quiero decir que por nuestra parte disposición hay. Si las personas que están en las comunidades autónomas no tienen capacidad o que requieren un apoyo o no tienen disponibilidad porque no tenemos a la gente dedicada al 100% a estas tareas, pues siempre tenemos otros recursos para intentar apoyar. Y Rosa, finalmente quiero ser muy breve. Yo creo que no hay confrontación entre las confesiones. Es cierto que a veces podemos trabajar de forma más independiente, pero también porque nuestras particularidades requieren trabajos de forma independiente, pero también cuando hemos tenido necesidad de ir de la mano, lo hemos hecho. Entonces, yo no percibo esa confrontación particularmente. Con esto he terminado. Gracias, Conchi. Tatari, señor Tatari. Voy a empezar a contestar a Said. Respecto a cómo cambiar la imagen, yo creo que hace falta muchos frentes, pero el ejemplo personal, el contacto y la cercanía, yo creo que es el más eficaz. Nosotros lo que hemos hecho, y hemos tenido el premio del Ministerio de Educación, es por un programa dándonos a conocer a los escolares. Ahora no son los escolares que visitan, hasta parlamentarios del Congreso vienen a visitarnos. Es un programa de visitas a la mezquita, enseñar la mezquita, enseñar las actividades que hacemos ahí y muchas veces, de verdad, hasta incluso viene con los niños con su monja de profesora o su profesor, etcétera, y se quedan sentados en la mezquita. Cuando digo, mira, hemos terminado, y se quedan. Es decir, que estaban y salen con una impresión muy buena. Por lo tanto, hemos ganado, hasta incluso el Ministerio de Educación nos dio como reconocimiento de construir la convivencia en España. Otro ejemplo, voy a alargar un poco, pero es necesario, de verdad. Es lo que estamos haciendo las distintas comunidades.
religiosas. Por ejemplo, el viaje de la Concordia. Son 10 de cada de los 3 y los judíos, que lo hacíamos siempre el puente de diciembre de la Constitución, y salen 10 de cada, son de edad un poco de aproximadamente 13, 14 años, chicos y chicas con cada monitor, y cada año se cambiaba la persona que dirige el viaje, y van por una ruta diseñada por ellos, ¿sabes? Visitan un templo cristiano católico, otro, por ejemplo, protestante, una sinagoga y una mezquita, y hacen una convivencia y son amigos íntimos ahora. Yo creo que dando un guiño a la sociedad con esto, con el guiño de que estamos montados en el mismo autobús todos. Es decir, que lo que nos afecta a todos. Y respecto a, también hay un hecho muy real. Mucha gente, por ejemplo, recién llegada de país de origen, Marruecos, por ejemplo, se asientan en un pueblo para el trabajo, etc., y abren su templo, una mezquita pequeña, y me preguntan en un diálogo en Lorca, de Murcia, ¿cómo hacemos para que la gente también nos acepte y nosotros convivimos bien? Digo, mira, no pasa nada. Simplemente celebráis las fiestas nuestras, ¿no? Dice, claro. Digo, mira, ¿hacéis dulces, no? Dice, claro que sí. Dice, pues invitar al alcalde, invitar a las personas ahí alrededor, los vecinos vuestros, a compartir con vosotros no la oración, sí los dulces. Y en efecto lo han hecho. Invitaron al alcalde, invitaron a todos los... nadie acudió a celebrar esta fiesta con ellos. Me llamaron enfadados. Digo, pues no pasa nada. ¿Ha quedado algún dulce? Dice, claro, mucho. Dice, pues hazme 2, 3 paquetes y llévatelos mañana, sin falta, al alcalde. Y diré, estos, porque el pueblo musulmán que comparte la vida con ustedes aquí, os ha echado de menos en la fiesta suya. Y eso es un regalo de convivencia. La fiesta siguiente, que son 70 días después de la primera, inmediatamente el primero ha sido el alcalde. Y ahora viven de verdad, como la carne y la uña. Están trabajando juntos, el alcalde pide ayuda de ellos, etc. Yo creo que esto hace falta, eso es lo que significa la cercanía. Darte a conocer, date cuenta de una cosa muy importante que yo tengo calculado en el informe de la población. La procedencia de los musulmanes en España son de 86 países. Es decir, que este número es muy importante saberlo, que no son nada más del país vecino, aunque son mayoría, pero hay muchas sensibilidades dentro hay de Bangladesh, hay de Malasia, hay de la India, en todas partes, y nos convivimos, y no podemos convivir con los que hemos desarrollado nuestra vida aquí. Lo podemos hacer. Simplemente quiero destacar una cosa muy importante también, en un caso en Miraflores de la Sierra. Me vinieron la gente ahí, estábamos hablando sobre cómo podemos... Es que los niños no podemos ir todos los años para que vean los abuelos. Digo, ¿no tenéis abuelos ahí al lado? Digo, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Digo, mira, tenéis una residencia de ancianos, la conozco yo. ¿Por qué no hacéis visita a esta gente que os necesita y vosotros necesitamos a esta gente? Llevar la familia entera. Parece que no ha caído inmediatamente, pero lo pensaron y lo han hecho. La primera visita ha sido un poco cauta. ¿Por qué vienen estos? ¿Qué quieren?
llevaron el té suyo y llevaron las pastas y empezaron a hablar y tal. Todos los meses tienen la visita y es una fiesta en la residencia, ¿sabe? Yo creo que es un ejemplo también de una convivencia sana y pacífica y al mismo tiempo dar, no nada más lo que hace falta que se integre ellos, sino también la otra parte. Esto es lo que siempre estoy aplaudiendo con las dos manos, ¿sabe? Ahora lo que dijo respecto a la individualidad, Enrique, ¿no? Yo creo que los musulmanes son los más aptos a convivir. Y es por experiencia porque son fáciles de llegar, especialmente la creencia suya, acepta las creencias anteriores. Forma parte de su creencia. Por lo tanto, no hay ninguna pared, ningún muro que separa. Por lo tanto, ves, por ejemplo, los pueblos, el mío, por ejemplo, el país natal mío, pues la convivencia ahí es natural, no hace falta una ley de libertad religiosa, es natural, ¿sabe? Porque los primeros en felicitarme las fiestas han sido siempre mis amigos cristianos, hasta ahora, hasta este instante. No hemos perdido absolutamente la amistad. Los más interesados en mantener a los cristianos y dejarlos ahí son los musulmanes en la zona, tanto en Palestina como en Jordania o en Siria, en todas partes. Y no como dice algunos medios de comunicación, no es cierto. Y muestra de ello, porque estos remontan a la primera edad del cristianismo en la zona. Y se ha quedado siempre y como se llevan con una convivencia natural, lógica. La misma familia, la familia Haddad, son cristianos, judíos y musulmanes. Y sin embargo no hay ninguna diferencia en la clase, lo mismo. Ahora está bien también ver la reacción del otro. No siempre echar la culpa a los musulmanes. Y respecto a lo que acabo de decir, y es muy importante, que lo que hace falta es primero mantener la libertad religiosa de fe y de culto. Esto es una condición sine qua non. Si no hay esto, no se puede convivir. El resto, como dicen, por ejemplo, la Sharia, y asustan a la gente con la Sharia, la ley islámica, es de cuestión de hablar, cuestión de dialogar. Y, por ejemplo, lo que contiene la ley 26 del 92 son requisitos musulmanes, son de la Sharia musulmana. Y yo para eso lo titulo siempre el derecho islámico del Estado español. ¿Sabes? Ahora, bien, vemos, por ejemplo, respecto a los libros de texto. Fue un desafío. Sin embargo, ahora no se dan más que en Ceuta y Melilla y algunas partes de Andalucía. En su momento... No. Esto es lo que iba diciendo de la Comunidad de Madrid. Respecto a las autonomías y la cercanía a las autonomías. Respecto a los libros de texto, cuando fueron el primero y el segundo publicados, el señor Zapatero, el presidente Zapatero, lo llevó ahí como una muestra al señor Recep Tayyip Erdogan en Turquía en la Alianza de Civilizaciones. Y por eso, si lo veis ahí, hay el logo de Alianza de Civilizaciones. Y fue el primer libro editado en castellano expuesto en la exposición de Frankfurt. Ahora, respecto a las autonomías en Madrid hemos hecho todo lo posible. 8 años de negociaciones. Sin embargo, nos dieron las estadísticas. Hay colegios que tienen aproximadamente 82% en el centro de Madrid de musulmanes. Sin embargo, no se han impartido. Teníamos un voluntario que daba en 4 colegios. Le prohibieron, después de 10 años, de dar esta enseñanza. Le han prohibido entrar a los colegios, a los 4 colegios.
Yo creo que lo saben y saben que es una ley. La autonomía madrileña no puede ignorarlo, pero sin embargo no ha sido siempre mira, la contestación, mira la plaza como está. Digo, pues mira, es más razón. Yo creo que es el lema nuestro. Teniendo tanta diferencia de procedencia de musulmanes, un libro de texto no unifica nada más, sino ayuda a los padres de estos niños a tener una idea clara sobre el contenido auténtico del Islam. Gracias. Muchas gracias, señor Tatari. Y ahora, en un minuto, porque lo siento, pero es lo que tiene ser el último, que es que le queda el tiempo que queda. Entonces, en un minuto... En un minuto aquí se hace realidad para contestar. Se hace realidad lo de que el último será el último, en este caso. Aquí sí que no hay duda, ¿no? Bueno, pues yo por contestar un poco de manera global a todos, me permitís que no me detenga detalladamente porque no hay tiempo, me crujen. Suscribo lo que dice Conchi y lo que dice Riay, ¿no? Que en resumidas cuentas lo que hace falta en realidad es colaborar, es dialogar para avanzar efectivamente mutuamente, ¿no? En ese efectivo reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa, no solamente desde el punto de vista colectivo, sino individual. Yo quería aquí, y en este caso sí por alusiones a Álvaro, efectivamente recalcar cómo hay una sana colaboración entre las confesiones religiosas, efectivamente, ¿no? Y además, por ejemplo, en el ámbito de la asistencia religiosa hospitalaria, que tradicionalmente por una cuestión de peso efectivamente solamente había capellanes católicos últimamente y cada vez más, y hay que decir que afortunadamente se está abriendo la capellanía a capellanes evangélicos, que no evangelistas, que no es lo mismo, y eso hay que reconocerlo y hay que agradecerlo, porque efectivamente el derecho fundamental de libertad religiosa tradicionalmente se ha visto desde el punto de vista institucional como un derecho de las confesiones religiosas. No, mire usted, eso está ahí, como una variante, una vertiente muy concreta del derecho fundamental de libertad religiosa, que tiene una vertiente colectiva, pero tiene una vertiente individual. De tal manera que los individuos tienen ese derecho efectivo, reconocido no solamente por el ordenamiento jurídico español, sino también por los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, ¿vale? Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, bueno, simplemente para que veas cómo desde un punto de vista práctico la experiencia que tenemos entre las confesiones religiosas, a nivel de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa colaboramos sin ningún tipo de problema. Es cierto que hay divergencias, si no seríamos la misma confesión, si no hubiera divergencias seríamos de la misma confesión, es lógico, ya está. Por lo tanto, no se nos acabaría el chiringuito, don Jaime a su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Es lógico que haya divergencias, pero hay muchos puntos en común. Y en todo caso, tenemos aquí afortunadamente un sistema de relaciones Iglesia-Estado de tal manera que siempre tenemos un cauce de diálogo abierto para solventar aquellas dificultades que podamos tener, ¿no? O sea que, y en esto, pues yo no sé si en este minuto y medio he logrado condensar más o menos, ¿no? Simplemente, y lo último, decir cómo efectivamente España, lo que se logró con la entrada en vigor de la Constitución Española del 78 es solventar la cuestión religiosa, efectivamente. Llegar a un pacto de consenso, decir, vamos a ver, aquí hay que partir de cero. Hay que partir de cero, ya está bien, es que no se puede estar mal. Y eso fue un gran logro que yo querría bueno, primero dejar constancia aquí a los padres de la Constitución, agradecerles y a toda la sociedad española en aquel momento de lograr un consenso donde efectivamente se reconociera el pluralismo religioso, aunque el artículo 16.3 hace una mención expresa a la Iglesia Católica. No es discriminatoria para nada, porque es una cuestión sociológica de aquel momento, pero se menciona al resto de confesiones religiosas y no se menciona expresamente porque no había un notorio arraigo claro y patente, ¿no? Hay que tener en cuenta que es en el año 92 cuando se suscriben los acuerdos con las confesiones religiosas judía, evangélica y musulmana, ¿no? Y en ese sentido, pues insisto, agradecer en este caso concreto a las confesiones religiosas que de verdad lo que están haciendo y llevan haciendo todos estos años es efectivamente colaborar, desde luego, con la Iglesia Católica. Yo, aquí el Estado, la Administración que diga lo que tenga que decir, pero a nivel, desde luego, nuestro, lo único que hay es un diálogo fructífero y sano en este sentido, ¿no? Muchas gracias.
Bien, pues vamos a terminar ya con esta mesa redonda. Yo no me resisto, porque ahora me toca ser administración y por lo tanto tengo que ser un poquito cauto y olvidarme de mi verdadera profesión, que es la de profesor universitario, pero sí me quiero quedar con algo que ha dicho Conchi, que también ha dicho el señor Tatari, Rey Tatari, y que también ha comentado Jesús Miguel, y es la cuestión de la interlocución con la administración pública. Ellos saben que la dirección, la que fue Dirección General de Asuntos Religiosos y la que es actualmente Subdirección General, fíjense, de dirección, el hecho religioso que ha ido aumentando en importancia y en presencia en la sociedad para los políticos ha significado no hacer un ministerio, que tampoco se trata de eso, pero pasar de dirección a subdirección. Parece que no terminan de darse cuenta de que el hecho religioso es algo importante para el ciudadano. Pues como digo, yo creo que desde la Subdirección General siempre ha habido interlocución. La nueva comisión asesora yo creo que ha ganado músculo y ha salido reforzada. Las confesiones religiosas en este sentido tienen una mayor presencia. Es verdad que las comunidades autónomas no se terminan de enterar de que existe en este país un hecho religioso que es muy importante. Los políticos se piensan que solo hay Iglesia Católica. Esto es cierto, pero eso es consecuencia de los planes de estudio de las universidades españolas, en los cuales, por ejemplo, en las facultades de Derecho, se ha eliminado en muchos casos la famosa asignatura de Derecho Eclesiástico del Estado. Es que los políticos no saben que hay unos acuerdos. Es que en ocasiones los jueces, fiscales, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no saben que existen unos acuerdos firmados. Por eso, y con esto quiero terminar, voy a dejar una idea. Hay una universidad, la Universidad de Zaragoza, que ha tenido una iniciativa que ha sido la creación de un observatorio desde la universidad para la gestión de la diversidad religiosa, que lo que quiere es que las confesiones religiosas que están presentes en el territorio y que no encuentran un interlocutor en la administración, porque normalmente, como decía Conchi, suele ser el concejal de deportes o el concejal de política social y familia, bueno, pues que consigan canalizar en ocasiones sus inquietudes a través de este tipo de observatorios que tienen esa pátria universitaria para poder acceder a la administración. Y en ese sentido, porque soy extremeño y porque estoy en Extremadura, le hago el encargo al profesor Valencia, que es el que se queda aquí, para que mire la iniciativa de la Universidad de Zaragoza y haga lo mismo en la Universidad de Extremadura. Nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración, por vuestra paciencia y por vuestra participación, y nos veremos mañana con las siguientes sesiones de este curso. Gracias.